Estamos de regreso con Edmundo Jacobo Molina. Edmundo, buen día, bienvenido. Estábamos conversando aquí. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carmen. Estábamos conversando en el corte y bueno, pues de los muchos temas aquí, pero desde luego que lo que está dominando nuestra atención, y no es para menos, es lo que ocurrió ayer con la detención de 14 personas. Oye, no es cualquier asunto que tengamos a marinos detenidos, a exagentes de aduanas, a empresarios, todo lo que ahora sabemos de esta trama, de esta parte de la historia, en donde se ha dicho que Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de la Marina de López Obrador, pues informó, ¿no?, de algo, de problemas. Perdóname. De problemas. Y sabemos del asesinato de 2 personas, particularmente un contaminante, que puso por escrito lo que sabía de lo que ahora nos revelan. Es muy fuerte. Es muy, muy fuerte, Carmen. Y fíjate que hoy en mi columna en el Financiero, si bien hablo en particular de que el día de hoy el Ejecutivo Federal, a través del secretario de Hacienda, entrega a la Cámara de Diputados el paquete económico para el próximo año, ¿sí? Toco ahí en el artículo. No tenía yo información sobre eso, lo escribo los domingos en la mañana temprano y eso se detonó ayer. Fíjate qué curioso, una conferencia de prensa en pleno domingo, sí, en donde se presentan el secretario de Seguridad Pública y el fiscal general de la República. Y el secretario de la Marina. Y el secretario de la Marina, para que veamos el tamaño del asunto. Y ahí toco de refilón, por diversas razones están involucradas desde mi punto de vista en lo que nos puede esperar de este paquete económico para el próximo año, el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas, dígase Sedena o dígase Semar, en la vida del país. No solamente en temas de seguridad, lo hemos comentado aquí en este espacio contigo en varias ocasiones, en materia económica, en materia social, en fin, en múltiples ramas. Pero en la intervención y la exposición en primera fila de las Fuerzas Armadas para la contención del crimen organizado, que tiene ya en operación esa estrategia, Carmen, 16 años, desde Felipe Calderón, y además acentuada y recrudecida en su intensidad y en su alcance por López Obrador, lo que hace no es resolver el problema, porque los datos están a la vista, sino exponer también a las Fuerzas Armadas al mercado negro, con todas las consecuencias que esto tiene. Y yo creo que se trata de una cuestión de gran envergadura, porque está involucrando a personal de alto nivel de la Armada de México. Acuérdate que la Armada de México siempre preservó un prestigio muy importante como una élite de las Fuerzas Armadas en el país, como un grupo muy selecto, muy bien calificado, que se había entrenado en diferentes lugares y que intervenía en operaciones muy particulares, como esta élite. Pero en el sexenio de López Obrador se le fueron dando cada vez más y más y más atribuciones, y una de ellas fue justamente la intervención para la administración de las aduanas. Se esperaba, no sé, habrá que ver en que ya la letra del paquete que se entrega hoy a Hacienda, por eso lo vinculo en el artículo, que una de las medidas que se anuncian como medidas económicas es una reforma muy importante a las aduanas. Se había filtrado que eso implicaría darle mayor atribución justamente a la Semar en la administración del conjunto de las aduanas. Este hecho, y tuvo que precipitar el domingo esta conferencia de prensa del más alto nivel, nomás faltó a la presidenta de la República ahí, este hecho, lo que está exhibiendo es que lo que era la élite incorruptible para atender el crimen organizado fue penetrada. Y además se le vincula a que estos personajes de alto rango tenían también vínculos familiares, de alguna manera, de familiares políticos, si se quiere ver así, con el propio secretario de la Semar. Y ahora nos dice el fiscal que hace 2 años ese secretario Ojeda de López Obrador se lo habría dicho a la fiscalía. Que había problemas de algún tipo con estas personas que, por cierto, dijo el fiscal, no refirió que fueran familiares suyos.
A ver, yo Pero a ver. no soy experto en las cuestiones de la disciplina al interior de las Fuerzas Armadas. 2 años no es mucho tiempo para una denuncia del secretario, que es el alto mando sobre su grupo, su grey, su ejército, su mando. 2 años, y 2 años que pasaran sin que no hubiera habido más. A ver, no me gusta oye, se lo habrá ni dicho al hacer presidente, ¿no? amarillismo ni nada, pero acaba de venir el señor Marco Rubio, ¿no? Sí. Y no era uno de los temas. No se había anunciado que iba a haber la firma de un tratado muy importante. Sí. Acabó un y entendimiento. finalmente que no, terminó en un pronunciamiento pues bastante de lugares comunes para hacer frente a, pues el señor estuvo acá, había una gran expectación alrededor del mío, tenían que pronunciar algo, pero no hubo ninguna firma alrededor de esto. Y lo que sí se ha filtrado es que fue una reunión muy tensa, en donde obviamente el gobierno de Estados Unidos, buscando sus propios intereses, había puesto sobre la mesa una serie de cuestiones que el gobierno mexicano ya no podía dejar pasar. Entonces, no me gusta hacer especulaciones y ni hablar de cosas que no son mi especialidad, pero aquí en política no hay cosas que están aisladas y casuales. Las casualidades son muy pocas, sino se puede articular algo en momentos, en fechas y en temas que están asociados. Y yo aquí sí veo una cadena de cuestiones que tienen que ver con ellas. Y ahora, lo que es interesante es el protagonismo que está teniendo el secretario de Seguridad Pública en todo esto, un civil encabezando, y junto con el fiscal alrededor de esto. Y la insistencia del fiscal en excluir del incidente o la responsabilidad del mismo al exsecretario de la SEMAR. Fue muy insistente en su intervención. Prácticamente la intervención del fiscal se centró en cuidar la figura del secretario, porque efectivamente, del exsecretario, perdóname, sí, tienes toda la razón, porque efectivamente no es solamente cuidar a la persona, es el prestigio de la institución. Y es lo que dijimos en muchas ocasiones aquí, que al poner en primera instancia a las Fuerzas Armadas, no solamente pones el riesgo de que no tenga la efectividad que se está buscando en el plazo correspondiente, sino pones en duda la misma credibilidad. Recordarás tú que en múltiples encuestas, y quienes aparecen o aparecían en primera fila de credibilidad eran justamente las Fuerzas Armadas en el país. En sexenios anteriores, incluso por encima del propio presidente de la República. Y ahora veremos cómo esto le está pegando en el corazón mismo a esa credibilidad. Y esa última instancia, déjame decirlo así, abusando un poco del lenguaje, que son las Fuerzas Armadas, bueno, última instancia de contención, ahora tienen un desgaste importante en la opinión pública y en la credibilidad, y un hecho como este. Tenía que haber una contención rapidísima, si se le quiere ver así. Por eso no me parece casual que haya sido ayer y de esta manera. No puede ser casual. Aquí no puede haber casualidades, definitivamente hablando. Así que estamos frente a esto y veremos efectivamente, bueno, el paquete económico y lo que mencionas, pero al final de cuentas estamos hablando de algo sumamente grave y delicado, y la pregunta abierta, ¿no? De si esto va a conducir a algo mayor. Ya esto es grave, ¿no? Pero se usó la expresión y no había mejor manera de decirlo, que se ilustra nuestra expectativa sobre el tema de punta del iceberg, ¿no? Estaba yo revisando hace ratito y lo compartí con el público, un fragmento de lo que ha dicho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos respecto al tema del huachicol, la fuente de ingreso más alta, y esto ya es miles de millones de dólares del tamaño que quieras, la fuente de ingreso más alta después del narcotráfico, del crimen organizado, el huachicol. ¿Cómo han desfondado, cómo han pues succionado a Pemex, ¿no? Así es. Porque Pemex es la empresa más endeudada, la empresa que tiene un problemón, que seguimos rescatando con colocaciones de bonos públicos recientes y demás historias, ¿no? Y uno se pregunta cuántos se han robado de Pemex vía el huachicol. Exactamente. Y por lo tanto nos han robado a nosotros. Claro. Y además, somos las víctimas, están como postergando mexicanos esos recursos, inversiones en otras áreas que son fundamentales para el país. Por eso escribo en el artículo, vamos a ver a partir de ahora dónde están las prioridades nacionales. Va a seguir ese rescate de Pemex, Comisión Federal, además con las fugas de corrupción que han estado saliendo, y postergando necesarias inversiones del futuro de este país en infraestructura, en educación, en salud y en otras áreas que son fundamentales. Es un tema muy delicado. Le pega a la credibilidad misma
de un gobierno que tuvo como sus primeras iniciativas el combate a la corrupción. Acuérdate lo que se hizo con el combate al huachicol, que al final de cuentas, visto lo visto, pues ¿qué fue aquello? Exacto. O por ejemplo, la revista Proceso en estos días sacó un artículo en donde parece vincularse a la Secretaría del Bienestar en la producción de los famosos acordeones. Sí, el reportaje de Estrella Pedrosa. Fíjate, entonces, viejas prácticas que fueron muy criticadas por López Obrador, y además había razones para hacerlo, porque era evidente que esas prácticas había en aquellos gobiernos. Pero él dijo, yo voy a acabar con ellas. Y no, ahora las estamos viendo día a día multiplicadas de múltiples maneras. En la administración de Comisión Federal de Electricidad, en la administración de Pemex, ahora involucrando a una institución tan prestigiada como la CEMAR, la Secretaría del Bienestar utilizando recursos públicos para la incidencia política. Y esta cuestión que mencionabas, Carmen, es bien delicada. De estos recursos que entraron por la vía de la transacción ilegal de hidrocarburos y la introducción de los mismos, se sospecha que en el 21 al menos se usaron parte de esos recursos para campañas políticas. Ese es un terreno del cual no se ha hablado mucho, donde podría haber funcionarios hoy colocados en alto nivel de la administración pública federal que tenían responsabilidades partidarias y que pudieron haber utilizado recursos para financiar campañas políticas. Entonces es también una trama muy grande de per se. La evasión fiscal con el hoyo que esto provoca es importante. La corrupción asociada y el desprestigio institucional que trae consigo es muy importante. Pero además el uso de los recursos para financiar campañas políticas que tuvieron resultados que ellos esperaban, creo que viene a acentuar más aún la gravedad del problema en el cual ahora se está haciendo evidente, en el cual el país está metido y que no hay que dejar pasar. Pues ahí está el tema. Te agradezco muchísimo tu comentario, análisis de este asunto relevante, sin duda, como pocos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Muy buena semana. Igualmente, buena semana. Vamos a ver qué sigue ocurriendo con todo esto, pero por lo pronto lo de ayer pues es muy relevante y por eso hay que desmenuzarlo, hay que analizarlo, hay que hablar de ello. Y bueno, estaremos en más asuntos con más información sobre este tema y otros después de la pausa. Volvemos.